¿Cómo están? Este es el video para el día 6 de cuarentena aquí en Lima, Perú, el, para el día viernes 20 de marzo. Eh, Me disculpo por si acaso porque mis audífonos no están funcionando bien. Creo que el sonido he tratado de arreglarlo lo mejor que he podido y creo que no está funcionando como debería, pero bueno, espero que por lo menos se entienda lo que digo. Eh, Quería compartir un poco las estadísticas que encontré hoy en esta página que ya les he compartido antes en varios videos. Es el World O Meter. Es una página de estadísticas en general que en esta situación está dedicando la mayor de su laboral en reportar estadísticas confiables de la pandemia COVID-19. Esta es la página que estoy siguiendo desde el comienzo de la epidemia, desde mediados de enero más o menos. Y tiene información que se actualiza a veces hasta cada 2 horas. Es información confiable, se basa en lo que reporta cada país. O sea que, bueno, depende de qué tan confiable es lo que reporte cada país, pero es muy acorde a lo que reporta cada país. Vayan a ver esta página. eh, Horario de la página termina para nosotros en Lima, Perú, a las 7 de la noche. O sea, a las 7 de la noche la página cierra el día. Para ellos serían las 00 horas o las 12 de la noche el día siguiente. Entonces, los que quieran ver estadísticas al final del día tendrían que verlas en esa página hasta antes de las 7 de la noche. Yo al comienzo estuve reportando las estadísticas en mi Instagram en la mañana, pero pasaba que llegaban las 7 de la noche y las estadísticas habían cambiado bastante. Entonces, personas me dijeron, no, hay 2, 3 muertos más en Perú, no sé, o sea, hay 5.000 casos, no 4.000 casos nuevos en Italia, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer de ahora en adelante es, cuando haga videos sobre estadísticas, voy a hacerlos o 3 horas antes de las 7 para tener las estadísticas del final del día, que son las que representan las últimas 24 horas. Entonces, las estuve viendo desde la mañana y esperé unas horas para que se actualicen un poco más y vaya que han cambiado bastante. En la mañana eran alrededor de 10.900 muertes. Ayer en la noche encontré como 10.000, menos de 10.200. Y ahora que he entrado en este mismo momento, eh, son más de 11.300. Son 11.310 muertes. El número de casos también ha aumentado bastante más rápido que las muertes, obviamente. Está en 2000, perdón, está en 272.691 el número de casos en el mundo. Y el número de recuperados es 90.618. eh, Específicos sobre estadísticas, sobre cómo leerlas, etcétera. Entonces voy a aprovechar para darles algunas pautas prácticas sobre cómo leer estas estadísticas. Hay varios números diferentes que van cambiando todo el tiempo y representan diferentes medidas de la pandemia. Entonces es importante tomar estos números por lo que significan y no ver un número grande y asustarse y alarmarse cuando de repente en términos prácticos para uno no significa nada. Entonces, el primer número que esta página presenta es el número de casos de coronavirus, que es 272.691. Este es el número que se han encontrado desde que empezó la pandemia en Hubei, China, en Wuhan. Igual al número de casos activos. El número de casos activos es obviamente menor.
pero cuando uno registra una epidemia, una pandemia, tiene que tener en cuenta ambas cosas, no solo los casos activos, sino los casos totales que han habido desde que empezó hasta la actualidad. Entonces, ese número es 272.691. Desde presentan es el número de muertes, que es como una medida de severidad de la pandemia, de una epidemia en general. Obviamente, mientras más cercanos ambos números, mientras más cercano el número de casos totales con con el número de muertes totales, mientras más cercanos esos números, quiere decir que es una enfermedad que tiene mayor mortalidad, ¿no? Si hubiesen 500 casos y hubiesen 500 muertes, quiere decir que todo el mundo que se muere. Obviamente no es el caso. Es bastante mejor que eso. Muchísimo mejor que eso. Es una fracción pequeña la que muere por esta infección. Y de eso voy a hablar más adelante. Eso versus el número de recuperados también nos da eh, un poco de esperanza, nos da una imagen positiva, ¿no? Hay 90.618 recuperados, que es el tercer número que presenta esta página. Hay bastante más, obviamente, recuperados que muertes. Casos como casos activos y casos cerrados. Los casos activos, obviamente, son los casos de personas que en este momento siguen enfermas, que se enfermaron, no importa si fue hace una semana o hace 2 semanas o hace 3 semanas, pero en este momento siguen enfermos. Es decir, todavía no se les ha dado el alta médica. No necesariamente significa que estén hospitalizados, son casos que pueden estar siendo monitoreados desde casa. En algún momento tuvieron una prueba positiva y aún no tienen una prueba negativa, que es la forma en la que se determinan los casos recuperados, o sea, los casos cerrados. Casos que están todavía enfermos, son 170.763 personas en todo el mundo, en este momento registradas como infecciones activas. De casos cerrados es 101.928 casos. Cerrados hay 90.618 que se han recuperado y obviamente la otra forma de cerrar un caso es si la persona muere. Ya no hay recuperación, obviamente. Entonces, los casos cerrados son casos de gente que o se recupera o fallece por la enfermedad. Activos también se dividen en dos. En casos con una condición leve o moderada, que son 162.967 hasta este momento, lo cual es el 35% de los casos, y casos serios o críticos, lo cual es el 5%, y son 7.796 casos. Estos son los casos de los que uno más se entera, obviamente. Uno no ve muchas noticias sobre los casos leves, sobre los casos moderados, sobre la gente que se está recuperando en casa, con medidas muy básicas. No, es algo que no necesariamente requiere medicamentos, o sea, es algo que puede ir desde una neumonía que se maneja en casa, una neumonía que no tiene criterios para ser hospitalizada, hasta un dolor de garganta, un síndrome respiratorio superior, ¿no? Un poco de dolor en la garganta, tos, sin dificultad respiratoria. Esto, uno no se entera tanto de estos casos. En las noticias siempre van a ser publicados más los casos serios y los casos críticos. Estas son las personas que están hospitalizadas. Estas son las personas que o están en hospitalización recibiendo alguna medicación que no pueden recibir en casa y bajo monitoreo porque su condición puede empeorar muy rápido. Y obviamente son los casos que están en camas de UCI.
Y son los casos que están en camas de UCI y que además están con un ventilador. Estar en UCI, en unidad de cuidados intensivos, ICU, no es sinónimo de usar ventilador. Uno puede estar en UCI sin usar ventilador. Pero hay un grupo que no se presenta en esta página que sí está usando ventilador. Es la más crítica, es el nivel más crítico de lo que puede pasar con esta infección. Es tener una neumonía severa, tener una enfermedad que se llama ARDS, ARDS, que es síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, lo cual significa un daño extenso en los pulmones. Los pulmones tienen inflamación y se dañan al nivel que no pueden funcionar por sí solos. Entonces necesitan de una máquina para poder funcionar. Hay otros niveles también que no son... Hay otros niveles de severidad también, o sea, más o menos a la par del uso del ventilador. Hay una máquina que prácticamente hace el trabajo de los pulmones. No está muy disponible aquí en Lima, Perú, se llama ECMO. Es una máquina que básicamente lo que hace es sacar toda la sangre de una persona, meterle oxígeno y luego regresarla. Pero esos son los casos severos o críticos, que son solo el 5% de los casos activos. Entonces, esto para recordarles que la mayoría de casos infectados no son severos. La gran mayoría, 95%. Ahora, esto no significa que no vaya a ser pesado estar infectado con el virus, obviamente. Pero esto significa que la mortalidad es baja, y la mortalidad es baja. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Muerte, tener una prueba positiva para COVID, está tanto en la mortalidad, sino está en la falta laboral, en el compromiso de la economía, etcétera, ¿no? En nuestros mayores es otro tema. En nuestros mayores sí es un tema de mortalidad, es un tema muy importante, puede llegar hasta 20% en los adultos mayores de 80 años. Hice un video sobre vacunación que lo he publicado hoy también. Vacunación para neumococo, vean eso por favor. Sobre las estadísticas, les comenté cómo variaban las curvas una vez que China comenzó a mantener su número de casos nuevos diarios estables. La curva mundial, que era casi representativa de solo China, porque habían pocos casos fuera, comenzó a volverse menos pendiente y volverse más horizontal. Pero ahora que, a pesar de que China ya controló más o menos su lado de la epidemia, por todos los casos que están apareciendo fuera de China, es que la curva se ha vuelto a ser más pendiente. Estoy hablando de la curva de casos totales, la curva en celeste. La curva de muertes totales, la curva en naranja, también se hace más pendiente. Mientras más casos hay en el mundo, más muertes van a aparecer en el mundo. Las muertes siguen a los casos. Hay una representación de casos totales, casos nuevos, muertes totales, muertes nuevas, total recuperados, un cuadro de cada país. He estado viendo esto de cerca y creo que es importante mencionar algunos puntos. Solo en uno de estos números para ver qué tal le está yendo a cada país, ¿no? El número de casos totales, por ejemplo, no es una buena medida única para decir, este país está súper mal, es el más afectado, etcétera. Los números y entender qué es lo que significan para poder tener una idea de qué tan comprometido está un país. Entonces,
el primer ejemplo es el primer país, es el país que ha tenido más casos hasta ahora, pero no es el país que tiene más muertes, por ejemplo. Tiene más casos activos. China tuvo en total, hasta la fecha, ha tenido 80.967 casos en total, de los cuales murieron, hasta ahora han muerto 3.248. Recuperados de 71.150. Entonces, si uno solo ve el número de casos totales que ha tenido China, uno puede pensar que es el que le está pasando peor, pero el que le está pasando peor es Italia, de lejos. China ya está saliendo de la epidemia. China ya completó su curva, que es algo, el concepto de las curvas es algo súper importante, me puedo explayar sobre eso en otro video, pero China ya completó su curva de casos nuevos con esta forma como de campana. Tuvo el inicio de la epidemia con pocos casos, luego un poco más, poco más, poco más, llegó a tener más de 10.000 casos al día, especialmente un día que tuvo como 15.000, y luego ha ido bajando y otra vez está en 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30. Eso quiere decir que lo más probable es que no vuelva a tener un brote como el previo, porque tiene un porcentaje de la población que ya ha sido infectada, se ha recuperado y ha creado inmunidad comunitaria. La gente que es otro tema del que puedo hablar en otro video, la gente que se infecta, he leído que se puede infectar 2 veces, eso no está del todo claro, pero en el caso de que uno se pueda infectar 2 veces por COVID-19, son excepciones. O sea, hasta donde tengo entendido, tenemos que entender que la literatura sobre una epidemia cambia bastante y se refresca todos los días. Entonces, lo que hoy día es cierto, tal vez mañana no tanto. Hay diferentes niveles de evidencia científica y hay diferentes estudiar a esta pandemia y al virus. Entonces, la gente que se infecta ya no se puede volver a infectar, por lo menos tiene un periodo de inmunidad. No estoy diciendo que sea para toda la vida, pero por lo menos tiene un periodo de inmunidad que hace que la reinfección sea muy poco probable, muy poco probable. Ya es bastante más severo, y eso ha sido algo que ha cambiado muy rápido. Menos de una semana Italia estaba en una situación muy diferente. Solamente hoy, en las últimas 24 horas, ha tenido casi 6.000 casos nuevos. Es algo para entender también, porque el tener muchos casos nuevos no significa necesariamente que la epidemia se les esté saliendo de las manos, que el control de la epidemia se esté perdiendo. No significa eso necesariamente. ¿Puede significar eso? Sí, pero no necesariamente. Y un ejemplo muy bueno es el de Alemania. Alemania en las últimas 24 horas ha tenido 4.528 tests positivos, casos nuevos. Italia, 1.986. Son números que no están muy lejos uno del otro. Y muertes. Y Alemania ha tenido en total 67. Entonces, esto debería hacer a uno pensar que Alemania está siendo mucho más activo en la búsqueda de casos. Algo que pasó con Estados Unidos, por ejemplo, en los primeros días de la epidemia, es que no tenían suficientes kits para hacer los diagnósticos. Hace para diagnosticar coronavirus es una prueba que se llama PCR y toma tiempo y requiere
ya he hablado sobre esto antes. Requiere reactivos, requiere personal de laboratorio, requiere un laboratorio, requiere máquinas, etcétera. Entonces, toma tiempo y trabajo y mano de obra. De este proceso de pruebas para poder encontrar enfermos. Si uno no lo tiene, no puede encontrar enfermos. Entonces, el número de casos depende directamente de eso. Uno no puede encontrar casos si es que no los diagnostica. Esperar a que la gente infectada llegue a su hospital y diga, estoy enfermo, ok, te hago la prueba, o uno puede ir a la comunidad, como ahora está haciendo Estados Unidos en varios estados, es instalando drive-thru clinics, o sea, como cuando uno va al McDonald's y compra algo, uno va en su carro, pasa por una caseta donde le hacen el hisopado y en cierto número de horas o al día siguiente le dan el resultado. Y si sale positivo, se toman las medidas apropiadas. Si sale negativo, se toman otras medidas apropiadas. Lo mismo se hizo en Corea del Sur. Por eso es que Corea hasta ahora es el país que mejor, es el país que está sirviendo como ejemplo para el manejo de la pandemia, para el manejo de la epidemia. En su momento más crítico, hizo más de 200.000 tests. Eso quiere decir que pudieron encontrar el número de infectados lo más cercano a la realidad. Uno nunca va a saber, es imposible, a menos que se haga test a toda la población, lo cual es imposible saber exactamente cuánta gente está infectada en cierto momento. Es imposible. Lo que uno puede hacer es acercarse. Y el país que mejor se ha acercado al número real de infectados es Corea del Sur, haciendo tests a todo el mundo. Obviamente con protocolos, pero bastante más extenso que cualquier otro país hasta ahora. Los de mortalidad son tan bajos, porque mientras más diagnosticados tienes, el número es muy difícil de perder, porque es muy fácil ver a los muertos. Los muertos van a llegar al hospital, van a llegar en estado crítico y van a morir en el hospital. No, los casos leves nunca te enteras. Mucha gente hasta ahora debe haberse infectado, debe haberse recuperado y nunca se enteró que tenía coronavirus. Video con tanta información sobre las estadísticas, pero uno que complemente lo que estoy diciendo en este momento, si es que les interesa, si es que yo considero que es importante, pero también me gustaría ver sus comentarios. Los países que ya mencioné, China, Italia, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, este cuadro incluye todos los países que tienen por lo menos un caso de coronavirus registrado. Hasta ahora son 185 países. A pesar de las medidas que se están tomando en todo el mundo de cierres de puertos, etcétera, es un tema a tomar en cuenta también porque puede ser muy prolongado. Lo que dice esta página es entre 2 y 14 días, pero hay casos excepcionales, o sea, no es lo común, en el que se puede extender más de 3 semanas. Entonces, obviamente, si uno está incubando, no se va a dar cuenta, no se va a hacer un test, porque no se hace un test. Entonces se la puede pasar infectando a otras personas, que también se sabe que puede pasar, asintomáticos infectar a otras personas. Y el cierre de puertos no fue lo suficientemente prematuro o para evitar el ingreso de casos. Pero bueno, los países, obviamente incluyendo el nuestro, Perú está aquí también. Ayer se reportó la primera muerte. Minutos después se reportaron 3 muertes más, entonces ya tenemos 4 muertes en el Perú, 263 casos, 5 casos críticos. O sea, 5 casos de gente que está
hospitalizados, cuidados intensivos o con ventiladores. Que sigan esta página, voy a volver a colocar el link en el video, en el texto del video. Nuevamente, si es que se suscriben y me dejan sus comentarios, me ayudarían bastante a priorizar los temas que más impacto van a tener. Y lo que va a tener más impacto obviamente depende de lo que yo creo que es importante, pero también de lo que ustedes creen que falta. No estoy viendo muchas noticias locales, no me parecen una muy buena fuente de información. Creo que la gente más preparada para dar este tipo de mensajes son la gente que tiene algún tipo de base científica, médicos, etcétera, y que obtienen su información de fuentes confiables, fuentes serias. Creo que los noticieros tratan de hacer un buen trabajo, pero hay cierta brecha entre lo que llega y lo que sale, o en todo caso es posible que la haya. Que creen que hay algunas cosas importantes que no estoy diciendo y les gustaría, y les gustaría que toque, me lo pueden decir y con gusto lo hago. Gracias de nuevo, cuídense, estén bien.